imaginas regresar a tu hogar después de 3 años y descubrir que absolutamente todos han desaparecido? No hay cuerpos, no hay señales de lucha, no hay ninguna carta explicando lo sucedido, solo una palabra grabada en un árbol. Una palabra que más de 400 años después sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia. Esta es la historia de la colina perdida de Roanoke. Corría el año de 1587. Inglaterra tenía una idea que sonaba maravillosa en papel. Y si cruzamos el océano lleno de tormentas, enfermedades y cosas desconocidas para construir una colonia en una tierra que apenas conocemos, porque claramente nunca podría salir nada mal. Más de 100 colonos aceptaron la propuesta. Hombres, mujeres, niños, familiares enteras. Todos abandonaron sus hogares para embarcarse en una aventura que prometía riqueza, tierra y futuro mejor. Porque hagámonos una pregunta: ¿por qué alguien dejaría todo lo que conoce para viajar miles de kilómetros hacia lo desconocido? La respuesta es sencilla: porque cuando te prometen una vida mejor, el peligro parece mucho más pequeño de lo que realmente es. Y además, ¿qué tan difícil podría ser fundar una ciudad en medio de una naturaleza salvaje? Bueno, resulta ser bastante difícil. Imagínate llegar meses después en un barco, cansado, hambriento, mareado, y descubrir que ahora tienes que construir casas, encontrar comida y sobrevivir en un lugar donde prácticamente todo intenta matarte. Mosquitos, enfermedades, tormentas, escasez de alimentos y la pequeña posibilidad de que te encuentres con algo que jamás hubieras visto antes. Pero aún así, los colonos mantenían la esperanza, porque la esperanza es gratis, la comida no. Entre los habitantes se encontraba una mujer llamada Eleanor Dare, y poco después ocurrió algo histórico. Su hija nació en la colonia. La llamaron Virginia Dare, la primera bebé nacida en la colonia. Probablemente la bebé no estaba muy interesada con esa hazaña. ¡Felicidades! Eres la primera inglesa nacida aquí. ¡Woohoo! Excelente discurso. Para los colonos, sin embargo, era una señal de que estaban construyendo algo permanente, algo destinado a durar generaciones, o al menos eso creían, porque mientras celebraban el nacimiento y soñaban con el futuro, la realidad comenzaba a presentar factura. Los suministros disminuían, las cosechas no eran suficientes, y cada día resultaba más evidente que sobrevivir sería mucho más complicado de lo que habían imaginado. Entonces surge otra pregunta: ¿qué haces cuando tienes más esperanza que comida? La respuesta sería conseguir más provisiones, obvio, ¿no? Y precisamente eso intentó hacer el gobernador John White, pero jamás imaginó que aquella decisión descendería en uno de los mayores misterios de la historia, porque cuando abandonó la colonia para buscar ayuda, pensó que regresaría con comida. Lo que no sabía era que años después regresaría buscando personas y no encontraría ninguna. John White partió hacia Inglaterra con una misión simple: conseguir suministros, regresar, salvar la colonia. Nada extraordinario, nada misterioso, nada que pudiera convertirse en un enigma histórico durante más de 4 siglos, o al menos ese era el plan, porque los planes tienen esa extraña costumbre, les encanta salir mal. White regresó a Inglaterra, esperando reunir provisiones y volver lo antes posible, pero entonces ocurrió algo inesperado. Inglaterra estaba preparándose para una guerra contra España, y cuando un país está preocupado por una invasión, ayudar a una colonia perdida al otro lado del océano deja de ser una prioridad. Lo cual nos lleva a una pregunta: ¿qué es peor? ¿Estar atrapado en una colonia con poca comida? ¿O saber que la persona encargada de traer ayuda está atrapada a miles de kilómetros sin poder regresar? Los meses comenzaron a pasar: 1, 2, 6, 12. Luego 2 años, después 3 años. Piensa en eso por un momento: 3 años esperando ayuda, 3 años sin saber si alguien volverá, 3 años observando el horizonte sin ver aparecer ningún barco. Mientras tanto, White no sabía qué estaba pasando en Roanoke. Probablemente imaginaba distintos escenarios. Quizás la colonia había prosperado, quizás había construido nuevas viviendas, quizás la cosecha había mejorado. Quizás Virginia Dare, aquella pequeña bebé que dejó tiempo atrás, ya corría por las calles de esa colonia. Porque cuando no tienes información, la mente llena espacios vacíos, y casi siempre con optimismo. Ese optimismo. La realidad, sin embargo, tenía otros planes. Finalmente, en 1990, White consiguió regresar. Después de 3 años de retraso, tormentas y obstáculos, por fin estaba de vuelta. Por fin iba a regresar con su familia. Por fin iba a obtener respuestas. Pero al acercarse a la costa, comenzó a notar algo extraño. No había señales de actividad, ninguna cúmula de humo, ningún movimiento, ninguna bienvenida. Aquí aparece una pregunta inquietante: si llevas 3 años esperando rescate, ¿no corres hacia la playa al ver un barco acercándose? ¿No encenderías una fogata? ¿No harías cualquier cosa para llamar la atención? Sin embargo, no ocurrió nada. El silencio era absoluto. Un silencio tan extraño que incluso antes de desembarcar, White comenzó a preocuparse. Cuando finalmente puso un pie en la tierra, recorrió el asentamiento, y lo que encontró fue perturbador. Nada, absolutamente nada. Las personas habían desaparecido, ninguna. No algunas, no unas cuantas, todas. Más de 100 colonos esfumados como si nunca hubieran existido. Las casas estaban vacías, las calles desiertas, los lugares donde antes había familias conversando y sueños ahora estaba ocupado únicamente por el viento. Cuando más observaba, más extraño se volvía la situación.
desesperación. Porque si hubiera ocurrido un ataque, ¿dónde estaban los cuerpos? Si una enfermedad había acabado con ellos, ¿dónde estaban las tumbas? Si la gente hubiera salido despavoridamente, ¿por qué no había señales de caos? No tenía sentido. Era como llegar a una ciudad fantasma donde los habitantes se hubieran levantado una mañana y simplemente hubieran dejado de existir. Pero lo más inquietante aún estaba por aparecer. Porque entre todo aquel silencio, entre todas aquellas costumbres, entre todas aquellas construcciones vacías, John White encontró la única pista que los desaparecidos parecían haber dejado atrás. Una sola palabra tallada en la madera. Una palabra que convertía aquella desaparición en uno de los misterios más famosos de la historia. Croatoan. Mientras John White recorría las calles vacías de Roanoke, el silencio comenzaba a sentirse extraño. No era el silencio normal de un lugar tranquilo, era el silencio de un lugar que parecía haber olvidado que alguna vez estuvo vivo. No se escuchaba conversaciones, no se escuchaba herramientas de trabajo, no se escuchaba niños jugando. Y eso era precisamente lo que más inquietaba a White, porque entre los desaparecidos se encontraba su propia familia, su hija, su nieto, la pequeña Virginia Dare, la primera niña nacida en América. Y ahora no había rastro de ninguna de ellas. Entonces surge una pregunta. Si más de 100 personas desaparecieron, ¿cómo es posible que no dejaron nada atrás? Ni una carta, ni una advertencia, ni una explicación. Nada. O al menos eso parecía. Porque mientras examinaban los restos de la colonia, John White encontró algo grabado en la madera. Una palabra, una única palabra, Croatoan. Y de repente el misterio se volvió aún más extraño. Porque una palabra puede responder preguntas, pero también puede crear muchas más. ¿Qué significaba? ¿Era una advertencia? ¿Era un mensaje de auxilio? ¿Era el nombre de algún lugar? ¿O simplemente la última palabra que alguien alcanzó a escribir antes de desaparecer? White siguió buscando y encontró otra inscripción. Más pequeña, más inquieta, solo 3 letras. Crow, nada más. Imagina que por un momento estás en su lugar. Llevas 3 años intentando regresar. Cruzas el océano, llegas esperando reencontrarte con tu familia y lo único que encuentras es una colonia vacía y 2 mensajes incompletos. No parecía precisamente una bienvenida. Sin embargo, había algo que llamó la atención. Antes de partir hacia Inglaterra, White había hecho un acuerdo con los colonos. Si alguna emergencia los obligaba a abandonar el asentamiento, debían dejar una señal indicando hacia dónde se dirigían. Y si se marchaban por peligro o por fuerza, debían grabar una cruz malta junto al mensaje. Una especie de código, una forma de decir nos fuimos voluntariamente o algo terrible ocurrió. Entonces White revisó cuidadosamente la inscripción y encontró algo sorprendente. No había ninguna cruz, ninguna señal de peligro, nada que sugiriera violencia. Lo cual nos lleva a una pregunta fascinante. Si abandonaron la colonia por voluntad propia, ¿por qué nunca volvieron a aparecer? Porque Croatoan no era una palabra cualquiera, era el nombre de una isla cercana habitada por indígenas aliados de los ingleses. Y aquí es donde el misterio se vuelve realmente desconcertante. Si los colonos fueron allí, ¿por qué jamás encontraron evidencia definitiva? ¿Por qué no quedaron registros claros? ¿Por qué 400 años después seguimos discutiendo qué ocurrió? Lo único seguro es esto. Más de 100 personas desaparecieron y toda la información que dejaron para la historia cabe en una sola palabra. Una palabra tallada en un pedazo de madera. Una palabra que sigue persiguiendo historiadores, investigadores y amantes de los misterios hasta el día de hoy. Croatoan, la última pista y quizás la más frustrante de toda la historia. Y es aquí donde el misterio de Roanoke deja de ser una desaparición histórica y se convierte en un mar de teorías. Porque cuando no hay respuestas claras, la mente hace lo mejor que sabe hacer, llenar los espacios vacíos. Algunos lo hacen con lógica, otros con miedo, y algunos otros con una imaginación que probablemente necesita dormir un poco más. La explicación más razonable es que los colonos abandonaron Roanoke y se unieron a la tribu Croatoa para sobrevivir. Tiene sentido, sin comida suficiente, sin ayuda de Inglaterra, y todos esperando un rescate que jamás llegaría. ¿Qué otra opción tenían? Morir de hambre por el orgullo británico no suena como el mejor plan. Además, hay ciertos relatos posteriores que hablan de indígenas con ciertos rasgos europeos y que conocían ciertas costumbres inglesas. Eso alimenta la idea de que los colonos fueron absorbidos por la tribu. Si realmente se integraron y sobrevivieron, ¿por qué no queda un registro claro? ¿Por qué ningún documento inglés confirmó su encuentro? ¿Por qué la historia terminó en un silencio absurdo? La teoría es lógica, pero no resuelve todo. Otra posibilidad es mucho más oscura. Algunos historiadores creen que los colonos fueron atacados por las tribus enemigas. Y siendo sincero, la situación política en la región ya era tensa. Los ingleses no llegaron exactamente como turistas respetuosos de la cultura local. Así que los conflictos violentos no serían imposibles. Pero hay un problema enorme con esta teoría. No se encontraron cuerpos, no se encontraron señales claras de batalla, no se encontraron restos que indiquen una masacre masiva. Y eso hace que la teoría se tambalee un poco. Porque si más de 100 personas fueron asesinadas, ¿dónde está la evidencia? Desaparecer los restos de una colonia suena todavía más complicado.
Algunos investigadores piensan que simplemente ocurrió lo peor que pudo haber ocurrido en una colonia aislada. Hambre, enfermedad y desesperación. La comida escaseaba, las cosechas eran malas, el invierno podía ser brutal. En ese escenario los colonos habían abandonado el asentamiento en pequeños grupos buscando ayuda o mejores tierras. Y quizás murieron en el camino. Es una teoría triste y probablemente la más humana de todas. Pero no necesariamente monstruos, conspiraciones ni manipulaciones. Solo necesitas algo muy común en la historia, personas intentando sobrevivir. Pero incluso aquí queda una duda. ¿De verdad nadie dejó un relato? ¿Nadie regresó jamás? ¿Ningún sobreviviente logró contar lo ocurrido? Otra vez el silencio. Siempre el silencio. Y por supuesto no podía faltar la teoría conspirativa. Algunos sostienen que Inglaterra simplemente dejó de preocuparse por Roanoke, que la colonia fue abandonada políticamente y borrada de la historia para conveniencia. Suena dramático y también un poco como el inicio de documental de madrugada con música sospechosa. Pero hay que admitir algo, las prioridades inglesas sí estaban puestas en la guerra contra España. Roanoke no era precisamente el centro del imperio. Y aún así, esta teoría no explica la desaparición física de los colonos, explica el abandono, no el misterio final. Han pasado más de 400 años desde que la colonia de Roanoke desapareció. 4 siglos de investigación, 4 siglos de teorías, 4 siglos de preguntas. Y aún así, nadie ha podido responder con certeza qué ocurrió realmente. Quizás los colonos se integraron con los indígenas, quizás murieron intentando sobrevivir, quizás la respuesta desapareció junto con ellos, o quizás existe una verdad que nunca conoceremos. Pero aquí es donde el caso se vuelve verdaderamente inquietante, porque detrás de los documentales, las teorías, los documentos históricos, habían personas reales, familias, niños, padres, madres, personas que tenían sueños, planes y esperanzas para el futuro, y aún así simplemente desaparecieron. Sin despedirse, sin dejar una explicación, sin dejar más que una palabra grabada en la madera. Croatoan. Una sola palabra, una sola pista y cientos de años de misterio. Tal vez nunca sepamos lo ocurrido en Roanoke. Tal vez el tiempo enterró la verdad para siempre. Pero mientras existan preguntas sin respuestas, la historia de los colonos perdidos seguirá viva. Como una sombra atrapada entre el pasado y el presente. Como una cicatriz que la historia nunca podrá borrar. ¿Qué crees que ocurrió realmente con los habitantes? ¿Se integraron con la otra comunidad? ¿Fueron víctimas de una tragedia? ¿O existe una explicación completamente diferente? Déjamelo en los comentarios. Y si disfrutas historias como esta, misterios históricos, desapariciones inexplicables, leyendas, cosas que desafían toda lógica, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte de los próximos episodios. Parece algo pequeño, pero ayuda a que las personas descubran estas historias. Gracias por acompañarme en esta ocasión. Nos vemos en el próximo misterio. Hasta entonces.